este gráfico y que habíamos explicado lo que era n, lo que era f mu, que n tenía 3 componentes, en x, en y, en z, f mu 2 componentes, en x, en y, lo que es la fx total, la fi total y la fz total. Tengo entendido que ya habíamos explicado todo eso. Entonces ahora lo que íbamos a hacer era el análisis o sumatoria de fuerza de todas las componentes. Entonces, las componentes tienen las componentes de n en x, en y, en z salen por trigonometría, son estas 3 componentes que salen por trigonometría de este paralelepípedo, utilizando el ángulo phi y el ángulo alfa. F mu, que es n por mu, tiene 2 componentes en x y en y, vinculadas con el ángulo phi. Plantean las ecuaciones de equilibrio, sumatorias de fuerza en x, en y y en z. Sumatoria de fuerza en x me va a dar por resultante una fx que va a ser la suma vectorial del nx y el f mu x, que se representa matemáticamente por todo esto. La sumatoria de fuerza en y va a ser el ni menos el f mu y. Me queda esta componente, de esta forma. La sumatoria en z solamente tiene nx. Hablen bajo acá. Entonces, de estas 3 fuerzas, habíamos dicho que Fi es la fuerza de amarre o de cierre que actúa en la dirección axial del tornillo, y que Fx es la fuerza tangencial del diámetro medio, que es la responsable del momento interno aplicado. Hola, hola, ¿me escuchan? Se lo escucha, pero un poco bajo. Hola, hola, hola. A ver, hola, 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 ¿me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Bien. Bueno, entonces podemos relacionar a Fx con Fi haciendo el cociente entre Fx y Fi, y de ahí, haciendo el cociente, despejamos a Fx en función de Fi. Y tenemos a Fx expresado en función de la fuerza Fi y de todas las variables que intervienen, que es el ángulo de la hélice, el ángulo del flanco y el coeficiente de fricción. También podemos expresar Fz en función de Fi. Y planteamos la sumatoria de momentos con respecto al eje del tornillo como una condición de equilibrio. La sumatoria de momentos con respecto al eje Y es el momento externo que aplico mt menos el momento interno en la rosca, que es Fx por dm sobre 2. Todo eso es igual a 0, despejo de ahí y reemplazo el valor de Fx, que era igual a Fi más todo este corchete. Y de esto logro expresar el momento o torque que aplico en la rosca para apretar o para subir la carga, termina estando expresado acá en función de Fi, que es la fuerza de apriete o amarre, y en función de las 3 variables alfa, phi, mu, más el diámetro medio.
Profe, si bien relacionamos casi todo con respecto a FI, justamente para que nos quede eso, ¿es porque las otras fuerzas es como que se van a cancelar, por así decirlo, o porque FI es la más importante? No, porque FI es el que más nos sirve que la fuerza de amarre, por eso queremos expresar todo en función de FI. Ok, ok. Bien. Este es el análisis para subir la carga, con toda la fuerza y todo lo que hicimos. Ahora, si en el mismo gráfico anterior graficamos las fuerzas con el análisis para bajar la carga, aplicando un momento en sentido contrario, que lo llamo MT', la componente N sigue siendo la misma, con las componentes NX y Z, y F mu, como se opone el movimiento, cambia de sentido. En vez de ir para allá, va para este lado, porque se opone el movimiento del momento aplicado para bajar la carga. En esas condiciones, también N tiene las tres componentes, F mu dos componentes, se hace sumatoria de equilibrio de fuerza, ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza. Tengo una Fx', que es para bajar la carga, resultante, que es F mu x menos Nx, una Fi', que es Ni más F mu i, y una Fz'. Relacionamos la Fi' con la Fx' y obtenemos algo parecido al anterior, con las mismas variables, nomás que cambian los signos y un poco los términos de adentro, hacemos la sumatoria de momento interno y externo, igual a 0, reemplazamos y obtenemos el momento para bajar la carga en función de la fuerza Fi, que es la fuerza axial, diámetro medio y mu, phi y alfa. O sea, tanto para subir como para bajar la carga, hacemos sumatoria de fuerza, descomponemos todas las componentes, encontramos la resultante en X, en Y, en Z, y después vinculamos la resultante en X y en Y, y luego sacamos el momento y vinculamos la resultante de la fuerza en X con respecto a la fuerza en Y vinculada, y expresamos el momento para subir y para bajar la carga. Que son expresiones parecidas, tienen las mismas variables, pero lo que cambia es el corchete, dónde está el más, dónde está el menos, y bueno, pero en realidad son las mismas variables dentro del corchete, mu, phi y alfa, no más que expresado matemáticamente de otra forma. Bien, hasta acá todo un análisis matemático, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a hacer un análisis. Ahora vamos a hacer otro análisis que tiene que ver más, no tanto numérico, sino cualitativamente, más cualitativo, y vamos a hacer un análisis de la reversibilidad o irreversibilidad que pueden tener los sistemas de tornillo. Para eso, Una consulta. ¿sí? ¿A qué hace referencia la reversibilidad e irreversibilidad? Es lo que le estoy por explicar ahora. Bien. Todavía no lo expliqué. Vamos a hablar de reversibilidad o irreversibilidad en un sistema tuerca-tornillo. Y ahora viene la explicación esa que quiero dar. Para analizar esto, vamos a volvernos al primero. Lo vamos a analizar de distintos puntos de vista cualitativos. Acá yo puse una figura que ya le voy a explicar qué significa. Pero primero, para analizar esto, volvamos al caso del sistema placa-tornillo, cuando la placa, por acción, fíjense, en este sistema placa-tornillo, ¿de acuerdo? Cuando la placa, por acción de la fuerza axial, de su propio peso,
por ejemplo acá, gira sobre el tornillo que está fijo, se dice que el sistema es reversible. En cambio, si hay una fuerza axial en la placa y la misma no gira y queda quieta, se dice que el sistema es irreversible. Entonces, acá tienen una placa o tuerca roscada sobre un tornillo fijo. Esta placa con rosca interna o tuerca puede tener, aparte del peso propio, otro peso adicional que por gravedad va para abajo. Si el sistema de tuerca-tornillo, si ese tornillo está siendo reversible el sistema, el propio peso va a hacer que empiece a girar esto y a desenroscarse hasta llegar al final. Si el sistema es irreversible, eso se queda quieto. Por más que vos le hagas fuerza para abajo, no va a girar y no se va a caer. Se va a quedar quieto ahí. Esta es la primera explicación que doy sobre reversibilidad o reversibilidad. Ahora vamos a verlo así. Si el sistema es reversible, para subir la carga, lo puedo hacer de dos formas. Aplicando un momento externo, sin que gire la placa va a subir. Y la otra forma, le aplico una fuerza FI a la placa y empieza a enroscarse sola y a subir. Si el sistema fuese reversible. Para bajar la carga, directamente el propio peso de la placa o tuerca con rosca la hace girar, desenroscar y caerse. Eso es para un sistema reversible. Para un sistema irreversible, para subir la carga, la única forma de hacerlo es aplicando un momento externo. Entonces, si esto no gira, aplico un momento externo y esto empieza a subir. Para bajar la carga, la única manera de hacerlo es aplicando un momento externo para que baje la carga, porque si yo la dejo suspendida y le pongo el peso que sea ahí arriba, esto no se mueve, no gira ni se mueve, queda ahí. De todo lo expuesto, vemos que si para bajar la placa necesito aplicar un momento, o sea, necesito hacer fuerza con un momento para desenroscar con un MT', significa que el sistema es irreversible. En cambio, si fuese reversible, yo suelto esa tuerca o placa con rosca y solita se va desenroscando y cae. Quiere decir que para que no caiga, yo la tengo que tener, porque si no la tengo, se va a desenroscar. O sea que si la tengo que tener, le tengo que aplicar un momento externo negativo en sentido contrario al de bajar la carga, para que no se me caiga esa placa por un sistema de tornillo que es reversible. Otro ejemplo, acá viene otro ejemplo que sirve dar, sería estas figuras que puse acá. Estas dos figuras superiores son un gato tipo tijera convencional de un vehículo. Esos gatos tipo tijera convencionales trabajan de la siguiente manera: vos calzás de un lado del crique, usás una manivela, empezás a hacer fuerza, lo calzás en el zócalo y empezás a hacer fuerza con la manivela, apretando el tornillo, apretando la tuerca o tornillo para que todo esto se una y esto suba. ¿Ok? Entonces ahí estamos aplicando un momento para apretar o para subir la carga. Porque
estoy subiendo una carga. Por más que el tornillo esté horizontal, estoy haciendo una fuerza de apriete que es equivalente a subir una carga. Cuando yo suelto y dejo de aplicar el momento, suelto eso, el gato se queda quietito, suspendiendo el auto en el aire, cambio la goma, vuelvo, y luego, para bajar el gato, tengo que hacer fuerza para el otro lado. Menos fuerza tengo que hacer. Tengo que hacer menos fuerza para desenroscar que para enroscar. Para bajar la carga hago menos fuerza que para subir la carga, porque me ayuda la gravedad. Pero hago fuerza en ese sentido, porque el auto no se me cae solo una vez que cambie la goma. Ahora, si los tornillos que unen un gato tijera fuesen reversibles, yo subo con la manivela el auto y una vez que subo tendría que tener un crique y trabar, porque si no se me cae el auto, se me desenrosca el tornillo y se me cae el auto. Esa sería una muestra que sabía dar el profe Locasio, que da un ejemplo de los gatos de los autos, qué pasaba si era reversible o irreversible el tornillo. Obviamente el tornillo para levantar el gato de un auto tiene que ser reversible, si no matamos a alguien. Si vamos a diseñar un tornillo reversible, enroscaste, soltaste y aprieta a alguien abajo. Yo acá busqué algo más histórico. Me puse a buscar otras imágenes más históricas de gatos antiguos, donde podemos ver directamente el fenómeno de subir o bajar la carga, porque este gato tijera, vos no lo ves directamente porque, o sea, vos ves que sube o baja la carga, pero el tornillo está horizontal. Busqué estos dos gatos muy, muy antiguos para auto, que acá pueden verlo directamente, que con un engranaje cónico, por ejemplo acá, se mueve de alguna manera, por un engranaje cónico, se logra mover el tornillo para que suba, y si fuese reversible el tornillo, se te cae el auto, y si es irreversible queda quieto y después tenés que aplicar un momento contrario para bajarlo. Entonces, bueno, yo busqué estos gatos antiguos como para que lo vean directamente lo que es subir o bajar la carga con un gato antiguo, como se hacía antes. Entonces, la idea es que entiendan el concepto de reversibilidad o irreversibilidad, que lo he explicado más o menos de 4 formas diferentes. ¿Se entendió el concepto? Clarísimo, profe. Perfecto, profe. Sí, profe. Profe, Sí. ¿el tornillo patrón de un torno sería una rosca reversible o no? Si es un tornillo de bola recirculante de un torno CNC, que eso se llama tornillo de bola recirculante o rodamiento lineal, son reversibles. El tornillo patrón tenemos que ver, porque el tornillo se abre en dos, ¿vio? Ahí. Entonces ahí hay que analizarlo un poco más. No necesariamente, es una rosca cuadrada, pero no necesariamente puede ser reversible. Puede ser irreversible. Perfecto, gracias. Bien, de todas las explicaciones y análisis que hicimos, ahora nos abocamos a estudiar el fenómeno de la reversibilidad o irreversibilidad matemáticamente. Primero explicamos todo cualitativamente, con la figura, con todo. Ahora vamos a estudiarlo matemáticamente. Para estudiarlo matemáticamente, estudiamos el momento para bajar la carga. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer fuerza o aplicar un momento para bajar la carga, es una rosca irreversible. ¿Cuáles son las roscas irreversibles? Son todas las roscas de todos los tornillos de apriete que conocen. Que ustedes aprietan un tornillo contra la tuerca y las placas, y luego tienen que hacer fuerza para aflojarlo. Esas son roscas irreversibles. Nosotros estudiamos el sistema de junta mecánica a través de tornillos irreversibles, porque si fueran reversibles no van a formar una junta mecánica. Solamente acá lo estamos dando como general al tema tornillo, pero después nos vamos a abocar a estudiar el tornillo de apriete, porque va a armar la junta con tornillo irreversible. Pero explicamos el fenómeno y explicamos
todo lo que sucede dentro del tornillo. Entonces, si el tornillo es irreversible, yo tengo que hacer fuerza y aplicar un momento para bajar la carga, que va a ser un MT' positivo, porque tengo que hacer fuerza para bajar la carga. Ahora, si el sistema es reversible, se me cae solo, tengo que aplicar un momento negativo para tenerlo que no se caiga. Y ahí el sistema es reversible. Entonces, el punto de quiebre de que un tornillo sea un sistema reversible y irreversible, quiebra o se ve rápidamente con el momento para bajar la carga, si es positivo o negativo. El momento para bajar la carga era el MT', Fx' por dm sobre 2, Fx' era F mu x menos Nx del análisis para bajar la carga, y era igual al F mu x menos Nx por dm sobre 2, y vemos que si F mu x es mayor a Nx, el momento es positivo, y el sistema es irreversible. Si F mu x es menor que Nx, el momento es negativo y el sistema es reversible. O sea, que si la componente x de la fuerza de fricción es mayor a la componente en X de la normal de reacción, el sistema es irreversible. Si la componente en X de la fuerza de fricción es menor a la componente en X de la normal de reacción, el sistema es reversible. Expresando esto en función de Fx, lo podemos ver también como que el momento es F mu x menos nx por dm sobre 2, expresado en función de lo que es todas las variables que intervienen en f mu x u nx, me queda así. Entonces, básicamente, si este término es mayor que este, va a ser positivo, y si este es menor que este, va a ser negativo. Entonces, si n por mu por coseno de phi es mayor a n por coseno de alfa por seno de phi, el sistema es irreversible, y es mayor que 0 el momento para bajar carga. Si todo esto es menor que esto, el sistema es reversible y el momento es negativo. O sea que también lo podés expresar en función de directamente todo el intercambio de variables, si este término es mayor que este es positivo y si este es menor que este es negativo. Conclusión. Lo que maneja el fenómeno del momento para bajar la carga es el numerador con este más y con este menos que está acá. O sea que si mu por coseno de phi es mayor a coseno de alfa por seno de phi, el sistema es irreversible y el momento para bajar la carga es positivo. Si mu por coseno de phi es menor que coseno de alfa por seno de phi, el momento total para bajar la carga es negativo y el sistema es reversible, se me va a caer solo. Bien, haciendo análisis de todas las formas se llega a lo mismo, diciendo que MT es mayor que 0, F mu x mayor que Nx, reemplazo acá y me queda lo mismo también. Conclusión. Para que sea irreversible, mu por coseno de phi tiene que ser mayor que coseno de alfa por seno de phi. Y ahí lo trabajo matemáticamente. Así, mu mayor que coseno de alfa por tangente de phi, porque seno de phi sobre coseno de phi es tangente de phi. Y de acá lo ordeno de esta forma. Mu sobre coseno de phi tiene que ser mayor a la tangente de phi. Esa es la condición para que en el tornillo el sistema sea irreversible. Y esto nos permite ver que la condición de reversibilidad o irreversibilidad depende de tres variables. Del coeficiente de fricción entre los filetes de la tuerca y del tornillo, que es mu, que es igual a tangente de θ. Del alfa, que es el ángulo del flanco, y de phi, que es el ángulo de la hélice. El ángulo de la hélice es el paso por el número de entradas sobre pi por diámetro medio. Conclusión. El fenómeno de la reversibilidad o irreversibilidad se maneja por la geometría del tornillo, que está dada por phi y alfa, más los materiales que intervienen entre la tuerca y el tornillo, que es lo que sería el coeficiente de fricción. Entonces, vean, esto nos hace desembocar en un análisis de las variables para que pueden hacer el punto de quiebre entre la reversibilidad o irreversibilidad de un sistema de tornillo. El primero que vamos a analizar es phi. Phi es el ángulo de la hélice del tornillo. Si aumenta
la tangente de phi, al aumentar la tangente phi de este lado, y esto tiene que ser menor que esto, si aumenta la tangente de phi, el sistema es menos irreversible. Y si disminuye la tangente phi, el sistema es más irreversible. O sea, que si aumenta phi, aumenta la tangente de phi, y en vez de potenciar la irreversibilidad, me potencia la reversibilidad, o me hace menos irreversible el sistema. ¿Cómo puede aumentar el ángulo phi, el ángulo de la hélice? Y bueno, el ángulo de la hélice puede aumentar con el número de entrada del tornillo o con el paso del tornillo. Si uso un tornillo con muchas entradas o con un paso grande, el sistema tiene menos irreversibilidad que un tornillo paso fino. ¿Cómo varía el ángulo, el mu, el coeficiente de fricción? Y bueno, si aumenta mu, este término se hace mayor y va a ser más irreversible. Y es lógico, a mayor fricción hay menos reversibilidad y más irreversibilidad. Es algo lógico eso. ¿Cómo influye alfa, el ángulo del flanco? O el ángulo, sí, el ángulo del flanco. ¿Qué pasa? Si disminuye el coseno de alfa, me va a aumentar este término y se va a hacer más irreversible. Para que disminuya el coseno de alfa, yo necesito que el ángulo alfa aumente para que disminuya el coseno de alfa. O sea, que si el ángulo alfa de la rosca aumenta, el sistema es más irreversible. Y si el ángulo alfa de la rosca disminuye, el sistema es menos irreversible. ¿Qué pasa cuando aumenta alfa? Aumenta el vector n, que es el vector de la reacción normal que tiene la componente nx y ny. nz no cambia y cambia nx y ny. Al aumentar n, aumenta el módulo. Como aumenta n y n por mu es f mu, me aumenta f mu, me aumenta f mu x, y como f mu x me aumenta, va a ser más mayor que nx, y eso me hace que el sistema sea más irreversible. Conclusión, una rosca cuadrada que tiene ángulo alfa 0 es una rosca menos irreversible que una rosca triangular. Bien, estas son todas las variables que tenemos para analizar en este sistema de tornillo y placa. Acá yo ya termino el PDF de parte 1 y debería seguir con el PDF parte 2. Antes de pasar a eso, ¿hay alguna duda de lo que expliqué? Sí, profe, ¿podrías repetir lo del ángulo alfa? ¿Cuándo es menos reversible y cuándo es más? Matemáticamente usted lo ve así. Si el ángulo alfa aumenta, el coseno del ángulo alfa disminuye. Si el coseno del ángulo alfa disminuye para un mismo mu, si disminuye el denominador, este término es mayor. Y si este término es mayor, es más irreversible. Entonces, matemáticamente, lo podemos ver que a mayor alfa, este término se hace mayor para igualdad de phi, y el sistema es más irreversible. Y viceversa. A menor alfa, coseno de alfa es mayor, este término es menor, y el sistema es menos reversible. Esta es la condición para irreversibilidad, ¿no es cierto? Bien, ¿se entendió? Bien, profe, sí. Bueno, esto era el PDF de la parte 1. Yo ahora cierro. Deme un minuto. Ah, hay una persona para emitir acá. El análisis que terminamos de hacer para analizar la reversibilidad o irreversibilidad es el análisis general, el análisis más amplio, completo y el más generalista. Podemos hacer un análisis particular diciendo bien, ¿cómo sería el análisis de reversibilidad o irreversibilidad en el caso que una rosca sea cuadrada, cuyo ángulo alfa es 0?
Que un tornillo tenga una rosca cuadrada no significa que sí o sí sea reversible el tornillo. El tornillo puede tener una rosca cuadrada y puede ser reversible o irreversible. ¿Qué pasa? Vamos a explicar el análisis particular cuando la rosca es cuadrada. Una rosca cuadrada sería como un plano enrollado sobre un cilindro imaginario sobre el diámetro medio, con una inclinación con una inclinación phi, que es el ángulo de la hélice. Yo acá bajé una imagen de internet y la inclinación de la hélice la marcan con alfa, no se confundan, acá debería ser phi. No me di cuenta de ponerle arriba la letra phi o algo. Entonces, esta es una imagen de internet que bajé para que vean un plano inclinado que se representa así, con una fuerza Fi hacia abajo y un ángulo phi. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el plano es inclinado, cuando yo tengo un plano inclinado, si el ángulo phi es mayor que el ángulo tita, que es el ángulo de rozamiento, tita, que es igual, tangente tita es igual a mu, el cuerpo se cae solo. Y por ende el sistema va a ser reversible. Si el ángulo phi es menor que tita, el cuerpo no se va a mover de ahí y el sistema va a ser irreversible. O sea, así como hicieron en física el análisis, que a partir de un cierto ángulo, este cuerpo se cae, y a partir de un cierto ángulo para abajo, este cuerpo no se cae solo. Cuando una rosca es cuadrada, se hace un análisis similar y se evalúa que cuando el ángulo phi, que es el ángulo de la hélice, es mayor al ángulo tita, que es el ángulo de rozamiento, la rosca se te va a caer. El sistema va a ser reversible. Y cuando sea menor, no se te va a caer. Y la tuerca se va a quedar quieta y va a ser irreversible. Sería algo equivalente a esto, pero pasado a una tuerca, de un tornillo. El momento para bajar la carga es este, como alfa es igual a 0, se va esto y se va esto, y me queda esto. Entonces, cuando esto sea mayor que esto, me da que va a ser irreversible, y si vos lo haces matemáticamente, te queda que mu tiene que ser mayor a la tangente tita, a la tangente phi, y mu es igual a la tangente tita, entonces te termina quedando que la tangente de tita tiene que ser mayor a la tangente phi. Que directamente lo podés ver con los ángulos, diciendo de que si tita es mayor que phi, el sistema es irreversible, y viceversa. Si el momento es menor que 0, te queda todo esto y te queda que si phi es mayor que tita, el sistema es reversible, que es lo que dijimos al principio. Analizarlo como una rosca, como un plano inclinado. Por ejemplo, en una rosca cuadrada que tiene un alfa 0, con un coeficiente de fricción de 0,10, vos tenés un ángulo de rozamiento de 5,71 grados. O sea que con un coeficiente de fricción 0,10 y una rosca cuadrada, si el ángulo de la hélice es mayor a 5,7 grados, el sistema va a ser reversible y se te desarma solo. Si el ángulo de la hélice es menor a 5,7 grados, el sistema es irreversible y no se te mueve. Profe, una consulta. ¿Cuál sería el ángulo tita en el gráfico? El ángulo tita en el gráfico es el coeficiente de fricción de dos cuerpos, se determina poniendo dos cuerpos en un plano, inclinándolo y ver a partir de qué ángulo se inclina. En ese ángulo a partir del cual se inclina sería el ángulo tita. Y a ese ángulo tita se dice que la tangente de ese ángulo tita es igual a mu, al coeficiente de fricción. Es una deducción que se hace, creo que en otra materia, en mecánica racional o en física, algo así. ¿Me sigue con la idea? Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Sería el punto a partir del cual el cuerpo se mueve o Se digamos, mueve, se Ah, cae, bien. se mueve, Sí, se sí. cae. Pero hasta un cierto ángulo el cuerpo no se mueve. Claro. Perfecto. Bien. Bueno.
déjenme tomar un poco de agua y vamos a seguir después con el tema de rendimiento y todo. Bueno, ahora vamos a analizar el tema rendimiento del tornillo, que sería rendimiento entre los filetes de la tuerca y tornillo. Estos sistemas tienen un rendimiento generalmente bajo debido a que tienen una alta fricción de filetes de los flancos. Para calcular rendimiento en tornillo vamos a relacionar el par necesario para subir o bajar la carga sin rozamiento, o sea, el ideal, con el par necesario para subir o bajar la carga con rozamiento en un sistema real. Por eso podemos hablar de dos rendimientos. Un rendimiento para subir la carga y otro para bajar la carga. Rendimiento para subir la carga es la relación del par necesario para subir la carga sin rozamiento versus el par necesario para subir la carga con rozamiento. Rendimiento para bajar la carga es la relación del par necesario para bajar la carga sin rozamiento versus con rozamiento. De todos estos rendimientos podrían ser similares pero no iguales y pueden tener bastante diferencia entre el rendimiento para subir y bajar la carga. Normalmente cuando hablamos de un rendimiento podemos hablar del rendimiento para subir la carga, que es cuando apretás, pero hay dos rendimientos y está claro que el rendimiento para bajar la carga debería ser mayor que el rendimiento para subir la carga. Bien, ahora vamos a ir a la matemática de esto. Análisis para subir la carga. Par necesario para subir la carga sin rozamiento, con un mu igual a 0. Se me va este término, se me va este, me queda esto sobre esto, simplifico esto y me queda esto. El momento para subir una carga sin rozamiento es igual a esto. Par necesario para bajar la carga sin rozamiento. Perdón, par necesario para subir carga y carga sin rozamiento, y esto es par necesario para subir la carga con rozamiento, que es igual a esto. A esto saco factor común coseno de alfa, lo trabajo matemáticamente y lo expreso así. Ahora divido el momento para subir carga sin rozamiento sobre el que tiene rozamiento. Simplifico el FI, el DM sobre 2, me queda la tangente phi, lo expresé de esta forma, lo meto acá adentro, lo ordeno matemáticamente y llego a esto. Llego a esta fórmula, que es el rendimiento para subir la carga de un tornillo, que depende de tres variables, de mu, de alfa y de phi. Las mismas variables que manejan el fenómeno de la reversibilidad o irreversibilidad. ¿Cómo varían esas variables? Y si aumenta la fricción o el coeficiente de fricción, y bueno, el numerador cae. El denominador aumenta. Conclusión, disminuye el rozamiento, disminuye el rendimiento, lo cual es lógico, que si aumenta la fricción, disminuye el rendimiento. Si aumenta alfa, el ángulo del flanco, ¿qué pasa ahí? Matemáticamente disminuye el numerador y disminuye el denominador, entonces no sabe si aumenta o disminuye el rendimiento. Pero ¿qué pasa? El rendimiento va a disminuir cuando aumente alfa, porque el aumento de alfa también aumenta la fuerza de fricción y la irreversibilidad, o sea que va a disminuir. Por eso se dice que una rosca cuadrada con alfa igual a 0 es la de mayor rendimiento, porque acá me queda 1 y acá me queda 1. ¿Qué pasa si aumenta phi, el ángulo de la hélice?
disminuye el numerador, disminuye el denominador. En conclusión, no sabemos si matemáticamente aumenta o disminuye el rendimiento, pero si aumenta phi el ángulo de la hélice, el rendimiento va a aumentar, porque phi mejora la reversibilidad del sistema y mejora el rendimiento. O sea, si estoy haciendo un tornillo de fijación, tengo que tratar de diseñarlo con una gran irreversibilidad, con una sola entrada, con un ángulo alfa del flanco medianamente grande, con un ángulo phi pequeño. Esos rendimientos de los tornillos de apriete o fijación pueden ir del 15 al 30% para subir la carga. En cambio, en un tornillo para transmitir movimiento, lo voy a diseñar con gran reversibilidad, le voy a poner muchas entradas, le voy a poner un ángulo del flanco cero o pequeño, y voy a lograr rendimientos que pueden ir del 25 al 60%. Vamos a hacer el análisis ahora con la fórmula del momento para bajar carga. Sin rozamiento, simplifico acá, se me va simplifico acá y me queda que es Fi' por dm sobre 2 por menos tangente de phi. Esta es la fórmula sin rozamiento para bajar la carga. Con rozamiento para bajar la carga, esta es la fórmula principal, la trabajo matemáticamente, la expreso de esta forma, armo los cocientes, simplifico lo que me conviene simplificar y termino expresando matemáticamente la fórmula de esta manera. Rendimiento BC para bajar la carga. O casualidad, también depende de las mismas variables, de mu, de alfa y de phi. Si aumento mu, que es la fricción, aumenta el numerador, disminuye el denominador, conclusión, me va a disminuir el rendimiento, porque aumenta la fuerza de rozamiento. Si aumenta el ángulo alfa, el ángulo del flanco, disminuye el numerador y disminuye el denominador, pero en realidad va a disminuir el rendimiento, porque aumenta la fuerza de rozamiento y el aumento de alfa. Si aumenta phi, me va a aumentar el rendimiento para bajar la carga. Entonces, bueno, estas son las explicaciones de lo que es el rendimiento conceptual y luego la matemática de cómo se trabaja y cómo se expresan las fórmulas y cómo se pueden analizar las fórmulas. Acá yo he participado en un par de ejemplos prácticos, ejemplos numéricos, de algunas roscas donde le calculamos, donde hacemos toda una serie de cálculos, analizamos si es reversible, irreversible, analizamos el rendimiento para subir la carga, para bajar la carga, etcétera, etcétera. Bueno, yo traté de poner tres roscas parecidas, equivalentes, cambiándole algunas variables para que vean la diferencia. Ejemplo 1, rosca métrica 16 por 2. Es una métrica, ángulo de la rosca 60 grados, ángulo del flanco 30 grados. Por norma saco los valores de diámetro medio 1470, número de entrada 1, paso 2 milímetros, el avance Z por P 2 milímetros. Mu, coeficiente de fricción, lo supongo 0,1, o sea que la tangente θ es 5,71. El ángulo phi, calculo el ángulo de la hélice, es 2,49. La rosca no es cuadrada, pero si fuese cuadrada sería irreversible. Como es una rosca triangular, uso esta relación y veo que me queda 0,11 mayor que 0,04. El sistema es indudablemente irreversible. Momento para subir la carga es Fi por dm sobre 2 por todo el corchete que me da 0,159. Momento para bajar la carga es Fi' por dm sobre 2 por 0,0718. Análisis del rendimiento. Rendimiento para subir la carga. 0,27, rendimiento para bajar la carga. Da negativo porque es para bajar la carga, pero es 0,60, 60% de rendimiento. Es mayor para bajar la carga que para subir la carga porque me ayuda la gravedad. Bien,
Estos son los parámetros que saqué de esta rosca métrica 16 por 2. Ahora, ¿qué hago? Cambio la bocha acá y meto una rosca métrica 16 por 1,50. Uso una rosca, paso más fino. Entonces, ¿qué pasa? Alfa 30 grados, el diámetro medio cambia, es 15,03, el paso es 1,5, bueno, el ángulo de la hélice es 1,81. Análisis de reversibilidad, me queda 0,11 mayor a 0,03. ¿Qué vemos ahí? Comparando con el ejemplo 1, acá tenía 0,04, o sea que acá la diferencia es mayor y al usar un paso fino es más irreversible. Momento para subir la carga es 0,147 de FI por dm sobre 2. ¿Qué vemos? Si comparamos con la métrica 16 por 2, vemos que obtengo para la misma precarga una fuerza de cierre mayor con un paso fino, porque, al aplicar un mismo torque de cierre, voy a obtener una precarga, fuerza de cierre mayor con un paso fino, porque me queda en este término 0,147 y en el otro era 0,1519. Si vos lo pasás para abajo para despejar FI, te queda la FI mayor en la rosca paso fino. La fuerza de cierre mayor en la rosca paso fino que la paso grueso. Momento para bajar la carga es 0,0834. Rendimiento. Rendimiento para subir la carga me da 21,4%. El rendimiento me termina quedando mayor en el primer caso, porque el ángulo de la hélice, el paso es mayor en el primer caso y el ángulo de la hélice es mayor. Entonces el rendimiento me queda mayor en la paso grueso que en la paso fino. Y el rendimiento para bajar la carga también es 38%, mientras que el otro era 60%. Ahora puse un ejemplo 3, que sería una rosca cuadrada con alfa igual a 0, diámetro medio 16, paso 2 milímetros. Para comparar. Alfa 0, diámetro medio 16, 3 entradas, paso 2 milímetros, el avance 6 milímetros, coeficiente de predicción lo puse el mismo, igual que la otra, 0,1. Y el ángulo de la hélice es muy grande, acá es 6,80 porque son 3 entradas y un paso de 2 milímetros, son 6 milímetros el avance. Como la rosca es cuadrada, yo tengo que ver cuánto vale phi, que es 6,8, que es mayor que 5,71. Quiere decir que esta rosca cuadrada de 3 entradas con paso 2 y ángulo de alfa 0 es reversible. Al ser reversible, momento para subir la carga, me queda igual a todo esto por este corchete 0,22, y momento para bajar la carga menos 0,019. Fíjense que acá el momento me quedaba siempre positivo. Acá me queda menos porque el momento para bajar la carga es negativo porque se me cae sola la tuerca. Rendimiento para subir la carga. Rendimiento para subir la carga me da 53%, un rendimiento altísimo porque la rosca es reversible. Rendimiento para bajar la carga, no hay rendimiento para bajar la carga, es 1 porque conceptualmente se cae sola la carga. Se va a caer sola, por ende el rendimiento es 1. No necesito aplicar momento para esa rosca. Entonces, bueno, un poco la idea era comparar estos 3 ejemplos numéricos para darle forma a todo lo que veníamos viendo recién anteriormente. Bueno, voy a descansar un minuto la voz. ¿Hay alguna duda al respecto o puedo pasar a este tema? Profe, a mí me quedó una duda cuando hicimos el análisis para bajar la carga, cuando analizamos la variable del rozamiento. Había dicho usted que si aumentaba el rozamiento, coeficiente de rozamiento, aumentaba el rendimiento para bajar la carga. ¿Puede ser? Si aumenta el coeficiente, a ver si lo dije bien, si aumenta el coeficiente de rozamiento Fricción, U, claro, siempre fricción. disminuyen los rendimientos, ya sea para subir o bajar la carga.
Claro, claro. Sí, no, pasa que tenía notado algo como que daría a suponer que por la fórmula aumentaría el rendimiento, pero no, porque tenés que tener en cuenta el tema de la fricción, que es más Claro, a veces las irreversible. fórmulas de rendimiento no me permiten ver matemáticamente lo que pasa en la realidad. Por eso yo lo explico. Y por eso doy estos ejemplos numéricos, para que lo vean. Claro, ahí está. Sí, sí. Bien, profe, gracias. Bueno, descanso un poquito la voz y vamos a alargar con momento torque en la cabeza del tornillo. Sale un tornillo para generar un apriete de una junta de un par de placas o chapas. Parte de este momento se va a usar para vencer un rozamiento que existe entre los filetes de tuerca, que es lo que estuvimos analizando hasta recién, y otra parte del momento se va a usar para vencer un rozamiento que aparece entre el fondo de la cabeza del tornillo y la placa o la pieza o la candela. Y por último, otra parte de ese momento total que aplico se va a usar para generar el apriete de la junta en sí. Entonces los tornillos pueden tener cabeza hexagonal o tipo Allen, pero si analizamos un tornillo cabeza hexagonal, vemos que va a tener una corona circular que se llama collarete, que es donde apoya, es donde se hace la superficie de apoyo para transmitir la carga axial o la precarga entre las placas. Esta superficie de apoyo es una corona circular que la llamamos collarete, y que hay una fricción, compresión del tornillo contra las placas, y por ende hay una fricción que se absorbe ahí, hay un momento de fricción que se absorbe ahí. Entonces vamos a considerar para el análisis la superficie de apoyo del collarete y de la placa, vamos a considerar que son coplanares, que apoyan en 360 grados, y que la precarga FI se distribuye uniformemente en esos 360 grados y en toda la superficie del collarete con una presión mecánica uniforme en esta superficie. Entonces vos tenés una reacción normal, un DN, un diferencial de reacción normal de N que multiplicado por mu va a generar una fuerza de fricción que va a generar una DFR, y eso va a generar un momento absorbido si integramos en todo el área. Entonces tenemos que el collarete va a tener un radio exterior, un radio interior. El radio interior puede coincidir con el diámetro exterior de la rosca, y el radio exterior va a ser una medida determinada. Esta va a ser la superficie de contacto y esta va a ser un área elemental. Entonces la presión mecánica es fuerza sobre área, o sea que va a ser la fuerza FI sobre toda esa área. Y si ahora consideramos un área elemental y sobre la misma actúa una presión elemental, va a generar una nueva fuerza normal elemental, que va a ser la presión por el área elemental. El área elemental va a ser R por d beta por dr. Bueno, de acá se despeja, se saca la fuerza de rozamiento elemental, que es mu, que va a ser el coeficiente de fricción entre la cabeza del tornillo y la placa. No va a ser el coeficiente de fricción de los filetes, va a ser este coeficiente de fricción. Entonces, bueno, el momento va a ser, el momento elemental por fricción va a ser mu por dn por r, y de ahí reemplazando por dn me queda igual a todo esto. El momento total que absorbe por rozamiento de la cabeza del tornillo va a ser la integral de toda el área esa. Integramos en todo el área entre RI y RE. Reemplazando acá, saco mu de la cabeza, de la placa y la cabeza afuera, saco la presión mecánica afuera, dejo R cuadrado por dr, integro entre RI y RE y entre 0 y 2pi a beta. Integro, resuelvo y obtengo esto. Reemplazo por la presión mecánica y llego a esta expresión matemática. Esa expresión matemática me dice que
parte del momento externo que yo voy a aplicar para apretar un tornillo, una parte se va a absorber en la cabeza del tornillo entre el collarete y la placa o la lámina. Ese momento que se va a absorber en la cabeza del tornillo va a ser función de 2/3 del coeficiente de fricción entre el collarete y la placa, de la precarga FI, y de la diferencia de radio externo e interno de ese collarete, elevado al cubo y elevado al cuadrado abajo. Esta expresión es una expresión de fricción en superficies circulares que se puede usar en cabeza de tornillo, se puede usar en embrague, frenos y otras aplicaciones como hasta cojines parciales. En el caso de una cabeza triangular se toma el área proyectada de esta. Y esta va a ser el momento absorbido en la cabeza del tornillo, cuya expresión matemática se maneja por esta expresión. Ahora vamos a ver el momento torque total del tornillo, que como ya dijimos, al aplicar el momento del tornillo para generar apriete en la junta, parte del momento se usa para vencer el rozamiento en los filetes de la rosca. Otra parte para vencer el rozamiento entre la cabeza del tornillo y la placa o la pieza. Y otra parte o porción pequeña del momento se va a usar para generar la fuerza de amarre o de cierre. O sea que el momento total aplicado con una llave, cuando yo meto un tornímetro, una llave para apretar un tornillo, seríamos primero y otra parte en la cabeza, que es el que estudiamos recién. El momento absorbido por el filete de la rosca, solo una porción de ese se va a transformar en fuerza de cierre o precarga. Entonces, el momento absorbido en la cabeza es este, el momento absorbido en el filete es este. Mu sub C es la fricción entre collarete y placa, y mu sub F es la fricción en los filetes, para no confundir. Metemos todo en una sola expresión matemática y nos queda esta expresión del momento total, que es función de alfa, de phi, del diámetro medio, RE y RI. Todo esto en una rosca dada, el alfa, el phi, el dm, el RE y el RI son todos constantes. Y tenemos que las variables que manejan el fenómeno del momento total aplicado en el tornillo son el coeficiente de fricción en la cabeza y en el filete. Estas variables son muy complejas porque varían mucho y no es fácil manejar la fricción si un tornillo tiene aceite, no tiene aceite, está seco, está sucio, está oxidado, va a cambiar mucho. Haciendo un diagrama más o menos de cómo se distribuye la torta de los momentos, el momento en la cabeza es más o menos un 50% del momento total, y el otro 50% del momento en el filete, que solamente una partecita se va a transformar en fuerza de amarre, aproximadamente un 10, un 15%, o de un 10 a un 20%. Yo puse ahí una porción pequeña, pero es eso lo que se va a transformar. El profe Locasio sabía decir siempre, chicos, grábense esto. Nada es gratis. La cabeza del tornillo y los filetes me cobran torque si queremos apretar el tornillo para generar una precarga de cierre o una fuerza de cierre o precarga. Entonces siempre el profe Locasio decía, viendo esto ustedes saben que nada es gratis en la vida. Yo pago con torque a la cabeza y el filete le pago torque para poder llegar a generar una fuerza de cierre en el tornillo. Y bueno, así es como se cierra el concepto del momento total aplicado en el tornillo y cómo se absorbe entre la cabeza, filete y qué parte del filete se va a transformar en fuerza de cierre efectiva. Yo con este tema, yo ahora ya estoy terminando a esta altura, estoy terminando el PDF de la parte 2 del tornillo.
Y con esto ya terminamos todo el análisis de lo que es la parte interna de un tornillo, como rosca, momentos, o torques o fuerzas generadas en el interior de un tornillo. La segunda parte es analizar la junta mecánica, placa, tuerca, tornillo. Es la segunda parte de todo tornillo, que es tan larga como esta, o más. Bueno, o sea que el PDF, hay 4 PDF de la unidad de tornillo. 1, 2, 3 y 4. Pero acá llegó, acá estamos ya terminando, el 1 y el 2, en esta parte. ¿Hay alguna duda hasta acá sobre este tema? Profe, cuando tenemos un torque angular, ¿cómo se calcula la fuerza de amarre de FSUI? Perdón, no lo entendí. Cuando tenemos un torque angular, en vez de, por ejemplo, kilográmetro, tenemos un torque de 90 grados. ¿Cómo se calcula la fuerza de amarre de FSUI? Este tema nosotros lo llamamos métodos para lograr la precarga en un tornillo, que puede ser con un torquímetro o con el método de ángulo de giro de la tuerca, que es darle un ángulo determinado. Ese tema está exactamente al final de esta unidad. Ahí voy a explicar eso. Bien, perfecto. Todavía no tengo todos los sustentos teóricos para explicarlo, pero ese tema va a ser explicado casi al final de la unidad de tornillo. Bien. ¿Se entendió hasta acá lo que di? Sí, ingeniero.